Nancy Bacello nos ve pasar, nos hace pasar a su fogata tibia, donde ella es la llama principal, que arde sin claudicar, sin ceder una brasa al frío ni a la noche, sin dejar un carbón apagado, sin descuidar un verso ni un abrazo. Salud, Nancy Bacello. Gracias. Nancy Bacello fue una poeta uruguaya nacida en la pequeña localidad de Nico Pérez en julio de 1931 y fallecida en Montevideo en septiembre de 2007. Muy reconocida en el mundo literario y cultural de Montevideo de la segunda mitad del siglo XX, poeta, agitadora cultural, llena de inquietudes y con una fuerza inusitada que la llevó a movilizar artistas de variadas disciplinas en un ambiente más bien parco, creó la conocida Feria de Libros, Dibujos, Grabados y Artesanías que se realizó durante 47 años. La feria fue un evento anual que se llevaba a cabo desde el principio del verano, en el mes de diciembre, hasta la caída de la tarde, hasta la medianoche, desde la caída de la tarde hasta la medianoche, bajo el aura perfumada de los emblemáticos jazmines del Cabo. Allí nucleó escritores, editores, artistas plásticos, músicos, recalcando la importancia del autor nacional, haciendo énfasis en los proyectos editoriales nacionales, dando lugar a los más jóvenes o a los menos conocidos. A mí me parece que es importante recalcar de vuelta esto del autor nacional, porque pasa desde el 61 ahora, pasan 50 años, más de 50, y sigue siendo un problema el autor nacional y las ediciones nacionales. Entonces me parece que hay muchas cosas que hizo Nancy que me parece que son completamente se pueden poner de vuelta en boca, porque son totalmente posibles de atender en este momento, ¿no? El autor nacional y las ediciones nacionales no son nada menor. Wow. Y esto de dar lugar a los más jóvenes o a los menos conocidos también sigue siendo igual. Creó un premio anual de poesía, algunos años también lo hizo para narrativa. Editó bajo los sellos Ediciones de la Feria, Ediciones de la Cadena, Ediciones Populares, estas últimas a muy bajo costo, en las que reeditó a poetas como Delmira Agustini, Julio Herrera y Juan Parra del Riego. Cuando editó a Delmira Agustini, por ejemplo, no había ninguna edición de Delmira Agustini que se pudiera comprar en ese momento en Montevideo. Editaron unos libritos chiquitos, nosotros no trajimos todo lo que editó Nancy, pero unos libritos chiquitos que los vendieron 800 libros en una tarde. Otra cosa lindísima también, que también lo podemos pensar de vuelta como si estuviéramos en ese mismo instante, porque esa idea de que no se vende la poesía, o se vende, depende, se puede no vender, pero también se puede vender. A ellos se paraban ahí, Marta lo puede contar mucho mejor que yo, pero por ejemplo en el Teatro Solís, y ahí vendían los libros, y ahí vendieron esos libros muy baratos, son unas ediciones chiquitas, 5 pesos, pero vendieron 800 libros en una tarde. Que eso era lo que querían, ¿no? Difundir a Delmira Agustini y que estuviera entre lo mismo con Julio Herrera, que no había libros de Julio Herrera, y de Parra del Riego mejor no hablamos, ¿no? Bueno, ese libro de Parra del Riego tiene un prólogo de Díaz Vilariño que está interesantísimo. Bueno, fue propulsora de la revista y luego del sello 7 Poetas Hispanoamericanos, en donde se dieron a conocer sus compañeros de ruta, Washington Benavides, Walter Ortiz Ayala, Enrique Fierro, Circe Maya. Pero también publicó en la revista a los ya conocidos como Ida Vitale, Ida Vilariño, Amanda Berenguer, Mario Benedetti, Orfila Bardesio. Y poetas anteriores como Clara Silva, Esther de Cáceres, Vicente Mazo Baglio, Juana de Ibarburuca, Saravilla Lemos. Y a los jóvenes siempre los publicó, como Cristina Peri Rossi, que publicó muy tempranamente en las ediciones de la feria, entre muchísimos otros autores uruguayos. Editó a los vecinos latinoamericanos tantas y tantas veces desconocidos entre sí, como a los entonces jóvenes Jorge Tellier y Gonzalo Rojas de Chile, Alejandro Romualdo del Perú, Juan Gelman y Héctor Janover de la Argentina, Claribel Alegría del Salvador, entre otra cantidad. A la vez de esta actividad editorial que cultivaba con ahínco y ardor, escribía, hilaba su poesía como en un margen, en un borde de ese despliegue de actividades en que el motor, el centro generador de ese despliegue,
era la poesía. Nancy Bacello centró su vida en la poesía. Desde allí vivió todas las instancias. Editar, reeditar, ver a los que por una causa u otra, y en el Uruguay es bastante frecuente, quedaron relegados con una obra por lo menos interesante que vale la pena propulsar, fueron ejes que vertebraron su pensamiento de dar lugar, difundir, dignificar la coyuntura vital de los poetas. Aunar su labor de difusión y edición bajo el empecinado signo de abrir espacios de encuentro y diálogo no es algo tan común. Es a veces muy de tanto en tanto que aparecen esos poetas editores que nuclean, abren espacios y generan lugares de encuentro propicios a la creación. En el Uruguay tenemos el antecedente de Susana Socar, que no es un antecedente menor, ¿no? Este tipo de gesto magnánimo, magnífico, de convocar, de unir, de mostrar y difundir, de dar en un sentido amplio, Bacello lo llevó a cabo con todas sus consecuencias. Todas las consecuencias quiere decir toda la vida, la completa vida, en todos los minutos. No son todos los días de todos los años, son todos los minutos de todos los días de todos los años, decía un gran cartel de fondo azul que recostaba en algún árbol de la feria. Con ediciones impecables, artesanales, cuidadísimas, bellos objetos con carátulas y dibujos de artistas plásticos como Antonio Frasconi, Nelson Ramos, Raúl Pavlovsky, Luis Camnícer, Alfredo Testoni, Ana Tiscornia, Fidel Esclavo, en muchas de las cuales los textos están manuscritos con tipografías y colores buscados por el ojo y la mano de otro artista plástico, por ejemplo Cielo Solo, que está manuscrito por José Pedro Costigliolo. Yo lo hubiera querido traer, pero no lo trajimos. Ese libro, por ejemplo, no hay más. Pero tiene la tipografía es de Costigliolo. Sumó y relacionó a varios artistas. Esa forma de experimentar conjuntamente con los artistas visuales en los elementos plásticos, la tipografía, la disposición espacial y el color, que Bacello usó tanto en las tintas como en los papeles sobre los que imprimió, forman una parte constitutiva del poema. Me planteé el libro como un objeto desde toda la vida. Un libro es todo, el papel, la tinta, el tiempo que uno se toma para buscar hasta los números de cada página. Fui dejando cosas de lado y llegué a un despojamiento que me ha permitido jugar con contenidos de papeles. He usado papeles a los que he podido dar el tono que en ese momento el texto pedía. He tratado de ser fiel en Los músicos continúan el juego, con ese verde malva que tenía mucho que ver con el texto, y en los símbolos precisos, que es realmente una cédula de identidad, declaraba en una entrevista. Los símbolos precisos, que está con este color así como medio lavanda, es este que está acá, después si quieren lo miran, y acá hay otra edición. Bueno, esa búsqueda del libro objeto la distinguió y la despegó de sus pares desde sus primeras ediciones. La idea de trabajar con el artista plástico en diálogo con las artes visuales y con la gráfica marca una diferencia, abre un pliegue hacia otra instancia de lo poético en ese rebasar el aislamiento entre las distintas artes, como planteaba por esa misma época los concretistas brasileños. Aunque sin contacto con ellos, esa primera etapa de los concretistas tiene bastante más relación de la que parece en las búsquedas y trabajos estéticos de Bacello, también por su cruce constante con los músicos, que habría que resaltar como mirada, como búsqueda propia sobre el trabajo interdisciplinario. Bueno, y aparte de esas ediciones, escribió desde una fuerza que arrasa imbricada de una carencia bruta, entera, que asedia y desmorona. Quizá por la temprana y tremenda muerte de su padre, lo cierto es que junto a un decir ardiente está ese borde que el abismo tiñe. Yo no sé de cenizas, sé de fuego, decía en el primer poema de su primer libro, fuego que mantendrá toda su vida. La poesía en alguna medida proviene de una percepción exasperada, un ojo que registra particularmente y un oído que graba y desencadena para sí esos sonidos del mundo. El ojo de Bacello es solitario y puede percibir con nitidez el peso específico de las cosas cuando caen. Encima de una mano había otra mano y debajo de un ojo otro ojo había. Alguien creyó que el ojo estaba sano, pero el ojo hacía rato que moría. Esas cosas del mundo al que filtra con humor muchas veces y rodea de una manera amorosa, tierna, fraternalmente. El amor, el deseo, el absurdo son los temas sobre los que escribe, inserta como está en la completa vida. Siempre con esa dicción intimista tantas veces subrayada, atiende a la minucia, recala en las pequeñas cosas. Con el difícil uso de diminutivos nos inserta en una situación
en el espacio en que descubre la ternura para dejarla expuesta y sola. Entre una rama había otra ramita, esperando una flor, un despertarse. Sobre la cama había una rayita, pero la luz tardaba en acercarse. Se adentra en los territorios de la subjetividad sin frontera, hacia cosas comunes de los días. Escuché que una puerta se cerraba y llamé despacito, despacito, pero detrás de ella se escuchaba el ruido del silencio muy bajito. Animales pequeños, gatos que hilan en la urdimbre translúcida del tiempo, papelitos, tiritas. Volaban 2 tiritas en el viento, sin qué hacer y sin rumbo entrevolaban. Las vi venir como si fueran ciertas, pero apenas miré, ya más no estaban. Pasa de una temprana influencia de la poesía española, una fuerte marca de Lorca, de Machado, un decir con ecos de Guía Vilariño, cierto parentesco con su admirado Juan Cuña. Algunos críticos han señalado la presencia de José Hernández. Nadie está solo ni tiene maldita su propia esencia. El hombre sabe en qué viene, él mismo elige la ciencia. Y si no influencia, sí, un aire de familia con Concepción Silva Bellinson en esa sensación de recibir el mundo mago. Entre su inicial Tránsito de Fuego de 1956 y de Sortilegio, su último libro de 2002, publicó Círculo Nocturno, Cantares, Cielo Solo, Razón de la Existencia, Barajando, Las Pruebas de la Suerte, El Pan de Cada Día, Las Coplas de Nico Pérez, Los Músicos Continúan el Juego, Gato por Gato, que es un relato para niños, con dibujos de niños del taller de Nelia Romero, Los Símbolos Precisos, Hay Otros Mundos pero vivo en este. Con lenguaje sencillo, muchas veces coloquial, introduce giros populares, incursiona en formas como la copla, las coplas de Nico Pérez y el cantar, cantares. Llama la atención su facilidad para esas formas poéticas populares, de sencilla apariencia, generalmente breves, en los que se abordan muchos temas, a veces con un sentido sentencioso. Ojeda habló sobre el uso de la copla, Nancy, en este libro que, como decía Novareda, tiene una serie de estudios críticos sobre Nancy. Por ejemplo, tiene acá que dice: ojos que ven la verdad, den gracias porque son ojos que ven en la oscuridad. Estas coplas no están exentas de humor. No me gusta el agua quieta, ni los besos que no queman, ni la flor en la maceta. En las coplas de Nico Pérez, Nacio Bacelo vuelve al pago, va hacia su pueblo natal, retrotrae, va hacia la infancia, bucea en la familia. Por ejemplo, tiene una que dice: nací en Valle y Ordóñez, La Valleja por más datos, que también es Nico Pérez, Florida de rato en rato. Otra dice: perros, cadenas, ranchitos, las piedras como señuelos y el cielo como un trapito, pueblos de arrengos con duelo. En mi casa había un aljibe y su techo era un parral, el agua se confundía con el vino del brocal. Allá por Tupambaé, entre ponchos y latidos, su blanca figura fue la razón de los sentidos. También un zaino montó de pelaje colorado, arbolito lo llamó, estaba bien apodado. Eso de su abuelo, ¿no? Pero después, por ejemplo, tiene otro que dice: peleó en el 97 y en 1904 fue soldado y fue jinete, mi madre su fiel retrato. Esto parece sencillo, pero dificilísimo, ¿no? Pero es el acuciante el amor, lo que marca su respiración, lo que hace su dicción ardiente, íntima, que en alguna medida inconfesable. De orilla a orilla voy sin olvidarme, no hay barquero ni nave, nadie espera. Estoy sin voz, temiendo siempre darme, porque aquí dentro el signo vocifera. Unos dirán que tengo doble forma, que mi tormenta huele a oscuridades, y también que a mi lado va la sombra. Es que nunca han vivido soledades. Digo que llevo adentro un signo raro, que ni yo misma conocerlo puedo, pues cuando muestra su perfil aciago, lame la sed y apaga todo el fuego. Bacela ha escrito velando su objeto o parte de su objeto. Deja algo sin decir, esboza, y ahí quizá radica su riqueza. Entra en el abierto campo de lo indecible, ahondándose en el silencio de la noche. Es la noche la atmósfera en que se sume esta poesía, aunque la luz existe, está presente. La nocturnidad da un tono, una penumbra que aumenta esta veladura de lo que se está diciendo. Allí lo mágico, el azar, cobran contundencia, se mueven con más fluidez,
nos llevan a un cierto extrañamiento. Por ejemplo, tiene 2 libros, ¿no? Círculo Nocturno, Cielo Solo, ¿no? Que como digo, como que la presencia de la noche está en todo, aún en los títulos de los libros, ¿no? Las cartas, los naipes, el azar, rigen un destino mayor, pautan el juego de la vida cargado de secretos sentidos, de misterio y condensado lirismo. Doy vueltas y qué carta me saldrá, digo destino, mancha, digo nombres, barajo lentamente mientras detengo, arrastro magia que se sube como cruel borrachera en la garganta, qué remolino, sueño apresurado, expectativa cruel, ruta secreta, esta marca en la punta, qué jugada, en la muñeca de la sota cuelga una cadena de color violeta y en el asiento tiemblo como un cuerpo impulsado en la noche por fantasmas. ¿Qué me dirá? Me digo, y más te pienso, como obsesión terrible, como ciega presencia, permanente, como lucha de dos en cuerpo y alma. Cierro los ojos y en la mano oculta la verdad me sonríe, como un niño a la luz cuando despierta. Si atendemos a los títulos de sus libros, barajando la prueba de la suerte, hay otros mundos, los músicos continúan el juego, los símbolos precisos, vemos ese peso del azar, de lo mágico, de los invisibles hilos que nos unen a los astros y marcan el destino con su borde trágico, como símbolos, como temas recurrentes, centro al que vuelve y del que probablemente sale. El sino de ver en la oscuridad, de sentir el presagio palpitar en cualquier parte, de llevar como carga el signo raro. Y se plantean preguntas imposibles, secretas respuestas en el tono bajo, intimista de una confesión que arranca en la profundidad de un pensamiento reflexivo, en la profundidad de la noche, en medio de una percepción de un cielo, de un cierto submundo velado para la casi mayoría de las personas, abierto a ese espacio mágico que la racionalidad se empeña en desconocer. El deseo, el acoso del vacío, el género, el amor, el absurdo que cae sobre todas las cosas más tarde o más temprano, una mirada amorosa que se posa sobre todas las cosas, el desamparo, una claridad nítida para lo insoslayable, el sonido con que percute ese submundo que entrevé y el miedo inmenso que provoca todo eso, la claridad, lo insoslayable, lo amoroso y la pavura que puede rodear cualquier sola cosa de este mundo, sobre todo cuando la percepción es despertada. El misterio oculto y palpitante torna a su voz potente, le da un rigor de abatimiento, una pausa de muerte o de silencio que pega en el lado hueco de las cosas, se tuerce en una complejidad extraña, huraña de lo que hasta hace un momento era asible. Hacia ese sitio, hacia ese centro cerrado, hacia ese centro de lo móvil de lo hueco, tiende un invisible tenso hilo a lo móvil que también fascina, recuerda o abisma en el recuerdo o retrotrae a un sitio ancestral que resuena en lírico irreductible siempre. Oye, llaman a la puerta, puerta, es mi canción que despierta. Oye, qué golpe, golpe apurado, si le jadea el costado. Oye, que llaman muy fuerte y el verso juega su suerte. Desde lo amoroso y desde lo coloquial, desde lo instantáneo y atrás, siempre atrás, debajo, siempre debajo, hay un hueco enorme y agitado, voraz, que su voz cerca con cautela, blinda con parquedad. El dolor que nadie contaría en su crudeza y el espanto son privados. Parca, pudorosa, recatada al dolor, marca a raya lo que no dice, retasea la obviedad, esconde el sino, capaz signo, que tiende al corazón de las cosas sin remedio, que se abre un mundo extraño que comienza, insondable, justo ahí. Bueno, eso es lo que yo iba a decir de Nancy, y si les parece, nosotros encontramos en la multitudinaria fundación un disquito con la voz de Nancy diciendo sus poemas. A manera de entrar, pienso que todo creador tiene una obligación primordial para con los demás: ser auténtico o propender a ello. Mi carta de presentación, por eso, es la poesía misma, dicha tal cual la vivo y la siento. Los poemas que aquí se incluyen corresponden a los libros, cantares y las pruebas de la suerte.
Ojos que ven la verdad, den gracias porque son ojos que ven en la oscuridad. Nacer empieza por ser chispa que tiene que arder. El canto tiene que estar en cada boca cantando la eternidad de cantar. No me gusta el agua quieta, ni los besos que no queman, ni la flor en la maceta. Un día habrá de llegar en que seremos de veras lo mismo que al empezar, antes de ninguna era. Medir la fe y la verdad, y la estatura de al lado sin conocer la mitad, estar un paso de ahogado. Nadie está solo ni tiene maldita su propia esencia. El hombre sabe en qué viene, él mismo elige la ciencia. Nada como la señal de la cabeza y la frente, esa que nunca hace mal, que está alerta, que no miente. Bueno, otra cosa que les quería decir, ya que estamos así como un poquito conversando, es que a mí me interesa decir que Nancy siempre decía, acuérdate de no olvidarte, ¿no? Es como nosotros trajimos ahí un cartelito, dice eso, que siempre lo mandaba como cuando la invitación de la fe. Y en alguna entrevista dice que las dos cosas que más miedo le tiene es a la impiedad y al olvido. Yo creo que también de alguna manera, yo voy a un vivero en Rocha, que el dueño del vivero es un hombre que algo debe pensar, tiene un cartel enorme y puso la cultura se mide por cómo cuida los pueblos a sus árboles, bueno, a los árboles, y también si puede reconocer lo que hay, ¿no? Entonces a mí me parece que recordar a Nancy, yo agradezco muchísimo, nosotros, la Fundación, y yo también, a la Casa de los Escritores, pero además pienso que es una persona que hizo mucho por la cultura del Uruguay entero, pero por la ciudad de Montevideo, que realmente encuentro que hay como un cierto olvido, un cierto silencio alrededor de ese inmenso trabajo, porque es un trabajo inmenso el de la feria, ¿no? Que son 47 años, pero que son muchísimas ediciones y que es muchísimo pensamiento. Hay muchísimo pensamiento ahí, que no es para olvidarse, es para aprender, ¿no? Digo, esa idea del autor nacional y del apoyar el autor nacional y apoyar las ediciones nacionales, la puede tomar cualquiera, Diego que estaba publicando, cualquiera, y va a ser con la misma fuerza, porque es una cosa que no se siguió apoyando, es decir, se terminó la feria, como decía hace un rato el Cristo, ¿no? Los apoyó con Vanguardia, después apoyó Ediciones de Uno, mucho más acá apoyó Artefacto, no sé. Eso es muy importante que exista y no tiene nada que ver el mundo si hay una cierta posibilidad para algo a que no haya ninguna, que haya una mirada y que haya un cierto aprecio hacia algo que no haya nada. Entonces me parece que son cosas, la fundación de verdad existe por ellas dos y pero quiero decir, ahí hay un fondo enorme, hay un patrimonio inconmensurable, tangible e intangible, que sería horrible que se perdiera para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. No se puede perder, es un trabajo, son 47 años que se cruzaron toda la gente que escribió en el Uruguay, ahí, o casi toda, o la inmensa mayoría. Sentaré a esperarte, a esperarte, a esperarte, hasta que llenes mi boca y sus estacas con cal negra, hasta que muerda el polvo y no me ahogue y no sepa aún si será de madrugada
de noche a mediodía, en medio de un minuto en una cuerda, poniéndome el disfraz, dando la mano, uniendo sangre y agua, haciendo besos, o sentado nomás, sin sacar cuentas. Sentaré a esperarte, a esperarte, a esperarte, hasta que llenes mi boca y sus estacas con cal negra, hasta que muerda el polvo y no me ahogue y no sepa aún si será de madrugada, de noche a mediodía, en medio de un minuto en una cuerda, poniéndome el disfraz, dando la mano, uniendo sangre y agua, haciendo besos.